días estamos de nuevo en un capítulo de Periodismo Puro y Sin Apuro, el programa quincenal en mi canal de YouTube. El tema de hoy, pues obviamente, como no va a ser la posesión de Donald Trump para un segundo periodo de gobierno, todos los mensajes que dio, todas las decisiones que ha tomado en estos primeros días, el programa lo estamos grabando en jueves, es decir, y sale en domingo, es decir, que puede ser que haya cosas que pasen entre jueves y domingo que no alcancemos a comentar, pues sencillamente porque estamos grabando el programa unos días antes de que se emita. Para hablar de este tema, nos acompañan tres personas que nos van a dar ópticas pues complementarias sobre temas, los tres temas que hemos escogido para tratar en este programa: la migración, la economía y las relaciones internacionales. Para hablar de migración, Manuel Orozco, que es director de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente para Latinoamérica y el Caribe del Instituto de Servicio Exterior de los Estados Unidos e investigador del Instituto de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown. Manuel, bienvenido, gracias por estar en Periodismo Puro y Sin Apuro. Muchas gracias. Nos acompaña también Mónica Laborda Sánchez, es doctora en Relaciones, es internacionalista, doctora en Relaciones Internacionales, académica asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, entre varias otras funciones que desempeña. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. Gracias, un honor estar con ustedes. Gracias. Y Alberto Bernal, estratega global, jefe de XP Investments o XP Investments. Antes estuvo en Bultic, en Bear Stearns, en Idea Global. Bueno, ¿en cuántos lados no has estado, Alberto? Bienvenido, ¿qué tal? Hola Claudia, muchísimas gracias por tener tu programa y mil saludos a la audiencia, Manuel y la doctora Mónica. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de este programa la hemos planteado en los siguientes términos. Llega Donald Trump para un segundo periodo, de nuevo diciendo Make America Great Again, MAGA, ¿no? Que se convierte en una sigla. Y la pregunta para ustedes es si con la experiencia que ya tuvimos de un primer periodo de Donald Trump buscando hacer a Estados Unidos grande otra vez, lo que podemos esperar de este segundo capítulo es un Estados Unidos grande y un resto del mundo pequeño. Voy a comenzar con Manuel para responder esa pregunta. Bueno, la respuesta básicamente es sí. Vamos a ver un esfuerzo de realineamiento del balance de poder a favor de Estados Unidos, que desde la perspectiva del presidente Trump se había perdido en los últimos 6 años, básicamente. Entonces, este significa un realineamiento con China, con Europa, pero también con países políticamente difíciles, dictaduras, entre otros. Entonces sí hay un cambio que se espera que vaya a ocurrir. Gracias. A Mónica, el hecho de que Trump se proponga renovar, revitalizar el Make America Great Again, ¿significa que el resto del mundo va a ser pequeño? Pues yo pensaría más bien que nos encontramos ante un nuevo orden internacional, ante un cambio de era, en el sentido de que la potencia hegemónica, Estados Unidos, quien había sido garante de todo el sistema internacional desde la Segunda Guerra Mundial, el que conocemos hasta el día de hoy, pues se pondrá en una perspectiva mucho más aislacionista, con la imposición de aranceles, con una política mucho más digamos, evasiva de los organismos de las instituciones internacionales, poniendo mayor atención hacia América Latina y teniendo como rival a China. Entonces sí nos encontramos en una situación de incertidumbre, de rivalidad y de un escenario hostil en el escenario de las relaciones internacionales. Alberto, la misma pregunta. El hecho de que Estados Unidos vaya a ser grande otra vez, según el propósito de Donald Trump en su segundo periodo, ¿significa para el resto del mundo que los demás países van a tener que ser pequeños? La ventaja para nosotros los analistas económicos es que nosotros ya tenemos algo con qué comparar, que es Trump 1. Trump 2 va a ser básicamente lo mismo que Trump 1, con algunos matices. Entonces, ¿qué es Make America Great Again? Claudia, Make America Great Again es Make Ohio Great Again. ¿Cuál es el mayor problema de Ohio? Ohio es un estado en Estados Unidos que era extremadamente industrializado y perdió mucha manufactura porque esa manufactura se fue para Vietnam, se fue para China y se fue para el norte de México. Entonces, lo que va a tratar de hacer Trump, que a propósito es una imposibilidad, pero no quiere decir que no vaya a tratar de hacerlo, es tratar de reindustrializar Ohio.
Y algo de eso vamos a ver, al igual que lo vimos también en la primera parte durante Trump 1, pero no va a cambiar en una forma radical el ordenamiento global, porque la globalización con o sin Trump es algo que no tiene reversa. O sea, no vamos a volver a ver unas cadenas de valor donde todo se haga en Estados Unidos, o donde todo se haga en México, donde todo se haga en China. Eso es el pasado y así se quiera cambiar eso, es una imposibilidad económica bajo cualquier circunstancia. En esa misma línea de lo que acabas de plantear, Alberto, voy a hacer una siguiente ronda y es, ¿cómo entonces, si la globalización es algo que no tiene reversa, por más que las políticas de Trump gobierno 2 apunten a frenar o incluso a echar para atrás aspectos de la globalización, cómo el resto del mundo puede ganar en estos nuevos 4 años en los que se planteará esta política un poco confrontacional, como lo decía Mónica, y voy a empezar esta ronda contigo, Mónica? ¿Cómo el resto del mundo puede ganar en este lenguaje reforzado y renovado que trae Trump para un segundo mandato? Yo me referiría a América Latina por ser pues nuestra región y por la importancia que posee en temas de política exterior en el actual gobierno del presidente Donald Trump. Y aquí yo diría que tenemos un momento histórico que deberíamos de aprovechar, que se nos va a pasar y que en décadas no va a poder volver a suceder. Y me refiero al nearshoring, esta relocalización de empresas que coincido con mi compañero, ¿no? En el sentido de que las cadenas globales de valor definitivamente no pueden volver atrás, ¿no? El mundo está tan enrolado en este sistema de producción y que con la pandemia vimos pues, un estancamiento, una situación de disrupción de estas cadenas globales de valor. Entonces, esto continuará y el nearshoring sería una excelente oportunidad para América Latina, para México en particular, siendo una de las principales 15 economías del mundo, pero también aquí yo diría y apuntaría que para que esto se logre debería de tenerse una seguridad jurídica, una seguridad física, una estabilidad macroeconómica y una estabilidad política. Entonces es muy importante que estos elementos se cumplan en la región para poder aprovechar al máximo. En el caso de México tenemos la revisión del TEMEC, que esto pues empezará hacia el segundo semestre de este año y concluirá en el 2026, un momento también sumamente importante en la relación bilateral. Y en ese mismo sentido, Mónica, tú dices, pueden ganar los países por el nearshoring, pero sabemos que el presidente Trump ha planteado una confrontación con países de América Latina que incluso es diferente e inesperada, específicamente con Panamá, que ha dicho vamos a tomar el canal de Panamá de vuelta para nosotros, con México, pues evidentemente por la subida de aranceles que ha anunciado y además por el cambio del nombre del Golfo y además por todos los migrantes que quiere devolver. Entonces, ¿cómo pueden esos dos países específicamente, que son los que están como en la mira más inmediata, ganar, cosechar algo en este ambiente turbulento que les va a tocar? Sí, tocas un punto sumamente importante, el caso de Panamá, y que va de la mano también con lo que ha amenazado hacia Groenlandia, en esta doctrina Monroe 2.0, podríamos decir, ¿no? De expansionismo de Estados Unidos, de presentarse como una potencia fuerte. El caso de Panamá tiene que ver, porque bueno, en esta hiperconectividad global que tiene el mundo, con China. El 75% del comercio mundial atraviesa por Panamá y bueno, el 6% del comercio mundial atraviesa por Panamá y más del 75% es comercio de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que China tenga presencia en esta región en los últimos años, sobre todo controlando uno de los puertos a través de autoridades de Hong Kong, etcétera, pues esto pone en una situación también de rivalidad, ya la guerra comercial que venía viviendo Estados Unidos con China, y que, bueno, exacerba esta situación aún más, y Estados Unidos en su tradicional área de influencia, que es América Latina, pues se ve amenazado. Entonces, definitivamente la situación para América Latina es que también establezca pesos y contrapesos con otros actores a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que es un gran aliado de Europa, de América Latina en particular, de México, que tenemos recientemente un acuerdo renegociado también con esta región del mundo, y el hecho de poder establecer alianzas en el sentido tanto comercial como políticamente hablando a nivel global. China será también otra gran propuesta, digamos, de atraer inversión extranjera directa hacia la región y que si sabemos manejar las cartas de una manera adecuada, por ejemplo, con la imposición de aranceles que se ha dicho que se va pues, a poner a partir del 1 de febrero, que haya sido bastante más mesurado el presidente Trump que en otros temas, como el tema migratorio,
pues también ahí podría haber un área de oportunidad para esta región en el sentido de que si se imponen más aranceles a China, pues los productos latinoamericanos podrían penetrar al mercado de Estados Unidos en una situación un poco más barata, ¿no? De una competencia pues mejorada para esta región. Pues ahí está, saber leer esas cartas y ese nuevo juego que se plantea para poder ganar, a pesar de que parece adverso el juego. Manuel, en el tema migratorio, que es el tema que tú investigas, ¿hay manera de que el resto del mundo pueda ganar en esta idea de deportación de millones de migrantes, incluso si tienen documentos, en esta idea de dejar de darle la nacionalidad a los niños hijos de migrantes nacidos en los Estados Unidos? ¿Hay manera de que el resto del mundo pueda ganar? ¿A qué me estoy refiriendo? Tantos países o tantas zonas de países que dependen de las remesas que a lo mejor ya no les van a llegar si Trump cumple su promesa de deportar gente. Todo lo que se dinamiza respecto al consumo, por ejemplo, que dejaría de suceder si se hace efectiva esa promesa. Pero en ese panorama adverso, ¿hay manera de que el resto de América, del continente, pueda ganar? Desafortunadamente, aquí no gana nadie. No gana ni el gobierno, la burocracia, ni la sociedad, ni los migrantes, ni los países que envían migrantes. De alguna manera, este es un problema de política exterior que no se resolvió durante la administración anterior. La ola migratoria que llegó a Estados Unidos en los últimos 5 años era predominantemente de países políticamente difíciles, como Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, entre otros, incluyendo Rusia. Sin embargo, la perspectiva de hacer cumplir la ley ha sido bastante exagerada como se ha planteado en este momento y realmente tiene una característica, un ámbito ya casi de persecución hacia estas personas. En un contexto en donde hay una demanda de mano de obra, en donde hubo un compromiso del gobierno anterior de tener una posición un poco más tolerante de la salida de personas de sus países de origen. Entonces sí, hay grandes costos, hay consecuencias bastante grandes. Mi proyección es que si el techo había sido de 450,000 deportaciones al año, que es el periodo del expresidente Obama, y el piso era 150,000 deportaciones durante Biden, el propósito de Trump es tratar de superar ese techo, por lo menos a 500,000 deportaciones. Eso implicaría un efecto bastante grande para Centroamérica e implicaría por lo menos 200,000 deportaciones de centroamericanos, por lo menos 150,000 mexicanos deportados, y eso tendría un efecto sobre la transferencia de remesas. Básicamente, no se registraría crecimiento en remesas en lo que va de este año y posiblemente el próximo. Eso tendría un efecto sobre el consumo privado en Centroamérica y otros países de la región. Entonces sí es una situación complicada. Gracias, Alberto. Ya desde la óptica tuya, que es la economía, ¿cómo puede ganar el resto del mundo? Ya sé que nos dijiste que no es posible echar para atrás la globalización y un poco un llamado a la calma en tu primera respuesta, pero ¿cómo se puede de alguna manera tomar ventaja de estas nuevas o renovadas reglas del juego para que el resto del mundo también gane en materia económica en la medida en que Trump fortalezca la economía estadounidense? Básicamente lo que creo yo que debería pasar, o digamos, para mirar el argumento positivo de todo lo que está pasando, si la economía de Estados Unidos se acelera porque hay más inversión, porque hay un proceso muy importante de desregulación de la economía, que es quizás la bandera más importante de Trump, pues entonces el crecimiento potencial de Estados Unidos sube. Eso quiere decir que los colombianos le vamos a vender más flores a Estados Unidos y eso le va a ayudar a las empresas de las flores. Les vamos a vender más arándanos, le vamos a vender más turismo en Cartagena a los norteamericanos que van a seguir viajando porque tienen más ingresos. Entonces, todo depende de nosotros realmente, Claudia. Mira, yo mirando, por ejemplo, en México, Mónica hablaba del nearshoring. O sea, la posibilidad que tiene México hoy para incrementar su relevancia industrial en una forma adicional con el nearshoring es impresionante. ¿Cuál es el mayor enemigo del nearshoring? La política de México. Realmente el gobierno de México
no ha querido tomar las decisiones válidas que se necesitan para permitir que ese proceso se acelere. Déjame darte dos ejemplos. La posibilidad de que el sector privado participe en el proceso de generación de energía. Todos sabemos que el sector privado es más eficiente que el gobierno y por alguna razón el gobierno de México no lo quiere aceptar. Cuando yo hablo con cualquier industrial de Monterrey, todos, sin duda, no hay uno que no me conteste lo mismo. Me dice, Alberto, es que no tengo energía. Me encantaría incrementar el tamaño de mi planta, pero no tengo energía. ¿Y por qué no hay energía? Porque estos señores del gobierno son extremadamente ineptos en darnos ese servicio público. Si le permitieran al sector privado producir esa energía, yo podría incrementar mis exportaciones en 5, 10, 15%. Entonces, los mayores enemigos del progreso somos nosotros mismos, con ese anacronismo económico de seguir pensando que lo nuestro es lo más importante, que el petróleo es nuestro, que el gobierno es mejor que el sector privado, que todos los del sector privado son unos oligarcas que se aprovechan de los pobres, etcétera, etcétera. Y ya ese pensamiento es el que no nos ha permitido mejorar. Mientras tanto, Asia emergente, país comunista como Vietnam, no hace sino industrializarse cada día más porque allá no están teniendo ese discurso, sino están teniendo ese discurso de ver cómo diablos producen más para venderle más al mundo. Bueno, pues ya que traes el tema de la energía, voy a hacer una ronda penúltima sobre esto, pero voy a decirles algo porque estoy originando este programa desde Dubái, donde he estado de vacaciones los últimos días. Y yo tenía la idea de que los Emiratos dependían del petróleo, que esta era una economía que dependía del petróleo. Y resulta que el 6% de la economía depende del petróleo. El resto es turismo, gracias a todo lo que han construido con la plata del petróleo, que siempre es todo lo más grande del mundo, la torre más grande del mundo, no sé qué, todo más grande del mundo, y lo que realmente está moviendo esta economía es el turismo. Entonces, a propósito de esto que hablas de la energía y lo que tenemos en nuestra cabeza en América Latina, de si esta discusión de si más petróleo, menos petróleo, a qué paso las energías renovables, etcétera, pues aquí ya nos mostraron que con el petróleo hicieron unas maravillas y que cambiaron la dependencia de la economía a otro sector que es el turismo y lo vienen haciendo hace rato, pero nosotros todavía estamos discutiendo lo mismo. Entonces, simplemente esto para introducir el tema de la energía en la era Trump, porque de alguna manera pues le dijo al resto del mundo, esto de las energías renovables no puede ser a toda costa, vamos a echar para atrás lo que había hecho Biden en materia de pacto verde o como se llame, cada quien compre el carro que quiera, gasolina, eléctrico, lo que sea, y aquí drill, baby, drill. ¿Qué implicación va a tener esto, Mónica, para pues, nuestros países? En materia económica, pero también en materia política, porque muchos de los discursos de nuestros gobernantes y de nuestros candidatos se basan en esa discusión ambientalista y de sostenibilidad. Sin duda, estoy de acuerdo contigo, Claudia, y además, pues el mundo trabaja en esta sintonía de ser mucho más verde, al menos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Con todas estas políticas de buscar una economía circular, y lo que no podemos negar es que el calentamiento global tiene ya sus efectos a nivel internacional. Entonces, bueno, con esta idea de volver hacia combustibles fósiles, a impulsar mucho más el fracking y todo este tipo de políticas a través de la administración del presidente Trump, sin duda, pues va a tener una afectación en países exportadores de petróleo, como el caso del nuestro, ¿no? Y en el caso de Venezuela, que en la región existe esta situación, una situación en términos económicos tal vez positiva, pero en términos medioambientales, sin duda, pues una situación dramáticamente lamentable. Ya vimos que Estados Unidos salió del Acuerdo de París sobre cambio climático, una de las economías, por no decir la mayor contaminante a nivel internacional, que no participa en este tipo de acuerdos, pues es una situación realmente deplorable, ¿no? En este sentido. Y sí, sin duda, las políticas van de la mano de la economía, ¿no? Esto, los dos aspectos, geoeconómicamente hablando y geopolíticamente, no podemos separarlos en el análisis. Entonces, sí, vamos a ver pues una situación, pensemos por ejemplo en los autos eléctricos, ¿no? La exportación de autos eléctricos, todo este tipo de economías y hacia dónde va caminando el mundo en búsqueda de estos objetivos de la Agenda 2030, que pues está a la vuelta de la esquina este año y sabemos que no se van a alcanzar al 100%, pero que sí ha habido metas en las cuales se ha trabajado a nivel internacional. Entonces todo esto pues iría en detrimento, ¿no? Este tipo de políticas. Y quería agregar algo súper rápido, el tema migratorio, porque es uno de los temas nodales de nuestra relación, la relación de México con Estados Unidos. Coincido
con el compañero Manuel en el sentido de su análisis, y también agregar que pues considero yo que más bien esta situación de migración se iba a ir dando en etapas, ¿no? Pensaremos que en una primera etapa, pues todas las personas que tienen ya algún tipo de crimen o que están, digamos, localizados, ¿no? En el caso de la justicia serán los que van a enviar a sus países de origen, y en una segunda etapa tal vez todos aquellos que ya tienen órdenes de deportación por alguna situación que las cortes en Estados Unidos así los han, digamos, catalogado. Pero también pensemos, por ejemplo, en el caso de México, que más de, digamos, la mayoría de los connacionales que se encuentran en Estados Unidos llevan más de 5 años en aquel territorio y solo un 4% tiene una situación de criminalidad. Entonces, si es una situación, veremos estas oleadas, ¿no?, migratorias. México como un país sumamente importante en este sentido porque cumple 3 papeles. Somos un país exportador de migrantes, tránsito y también en el sentido de, pues, un país que recoge esta migración. Entonces, es muy complicado este tema a nivel internacional, ya también esto generará una situación económicamente compleja. Estados Unidos requiere a toda esta migración para, pues, mover muchas de las economías, la agricultura, una de ellas, la construcción, en fin. Entonces sí, coincido con los compañeros que va a ser una situación pues difícil y que no podemos tampoco echar atrás la dinámica que ya viene viviendo el mundo, y también en el caso medioambiental coincido en este sentido. Gracias, Manuel. A propósito de nuevo del tema migratorio, ¿cómo están viendo ustedes en el análisis que hacen desde el diálogo interamericano el impacto de estas nuevas políticas de diversidad, equidad e inclusión, o de no políticas de diversidad e inclusión? Porque lo que ha hecho Trump en estos días es congelar los puestos de todos los funcionarios del gobierno federal que trabajan en diversidad, equidad e inclusión. Los mandó a licencia remunerada porque pues sencillamente considera que esto no va, que esto no le conviene a los planes que él tiene para Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esta política o la eliminación de esa política con el tema migratorio y los anuncios de deportación? ¿Ven alguna relación y cuál sería? Estás en silencio. La relación existe y realmente tiene que ver más que todo con la filosofía política de lo que yo llamo el triunvirato que está a cargo del gobierno de Trump. El grupo del Proyecto 2025, el Partido Republicano y los republicanos pragmatistas. Ellos tienen una coincidencia de intereses, entre ellos son intereses conservadores, y ahí es donde la perspectiva de básicamente de basurear algunas de las reformas sociales importantes es parte de esta nueva eliminación de la política de diversidad. La perspectiva de persecución a los migrantes es básicamente también una filosofía política bastante nativista que ha predominado en los últimos 30 años en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces sí hay una coincidencia. La relación entre los dos es básicamente ideológica, no es de que una va a afectar la otra específicamente, y de hecho hay una discusión sobre el impacto real que esta política de diversidad tiene en el empleo de las personas. Es un impacto bastante ideológico, bastante revanchista sobre este tipo de consideraciones. En temas de la persecución migratoria, el problema es bastante profundo porque tiene que ver ya con una consideración de lo que significa la integración en Estados Unidos de los americanos, de las personas en este país. Y eso incluye, pues, cómo se considera un tipo de inmigrante. Y una de las consideraciones es que sí, la persecución va a ir contra niños migrantes también si se llega a ejecutar como lo está planteando el presidente Trump, que es hacer redadas en escuelas, en iglesias y otros lugares como puestos de trabajo. Entonces, el problema es más complicado porque ya estás de alguna manera rechazando un ethos político que se había considerado superado, de coexistencia con personas que no son ciudadanos, pero que están aportando a la economía del país. Eso se está tratando de tirar por la borda. Yo creo que es muy difícil ser optimista, incluso en el tema económico, porque si por un lado estás promoviendo el nearshoring e introduciendo tarifas del 20%, la tarifa mundial más alta en este momento anda por el 13 o 14%. Entonces,
es bastante contraproducente en un momento en donde introducís tarifas, encarecer los precios, pero también querés expulsar a la mano de obra extranjera, que es la que te permitiría tener un nivel de competitividad. Entonces, de alguna manera hay mucha contradicción en toda esta perspectiva, pero que trata de cumplir con esta filosofía política que es bastante anacrónica. Mm. Gracias, Manuel. Alberto, voy a ya ir cerrando, pero no quiero dejar por fuera el tema de Elon Musk y lo quiero tratar contigo porque ya hay quienes empiezan a ver señales en tan poquitos días de gobierno de que no pueden coexistir el hombre más rico del mundo y el hombre más poderoso del mundo en el mismo gobierno, que eso va a estallar en algún momento y de ahí quizá no va a salir algo muy bueno. ¿Cómo lo estás? Pues, ¿cuál es la óptica que tienes sobre esto? Pues mira, Claudia, yo creo que desde el principio pensar que esta relación iba a funcionar era como utópico, porque como dices tú, Elon Musk es un genio. Yo personalmente pienso que Elon Musk tiene Asperger's, es una persona que no es fácil, pero es un genio porque para mí Elon Musk es el Einstein de nuestra época, punto. Es la persona que va a poner al ser humano en Marte y yo tengo una admiración impresionante con él. Ahora, yo te digo una cosa, yo creo que Elon Musk es un single issue voter, single issue voter, y es freedom of speech. Yo creo que Elon Musk va a quedarse y se va a aguantar absolutamente todo mientras Trump siga apoyando la idea de freedom of speech. Elon Musk se gastó, quemó 44.000 millones de dólares comprando una red social quebrada, porque Twitter estaba quebrado, con la condición de acabar con la intención del Partido Demócrata de crear una cosa que se llama, bajo los que hemos leído George Orwell, se llama el Ministry of Truth. Y yo te digo una cosa, Claudia, yo soy una persona que me considero una persona totalmente liberal en absolutamente todas las cosas sociales. Yo me persona una persona completamente neoliberal en todo lo que tiene que ver con la economía. Bajos impuestos, cero regulación, pero por el lado social que cada uno haga con su vida lo que le dé su regalada gana. Y a mí lo que me sacó realmente, porque yo era más del lado demócrata, del Partido Demócrata, es esa idea de que iban a poner a un grupito de 26 de 20 años, de niños de 26 años, en una junta en Facebook decidiendo si Alberto Bernal podía decir que el COVID era o no era peligroso. Y yo creo que ahí se montó también Elon Musk, porque Alberto Bernal debe tener la capacidad, si esté equivocado, de decir que cerrar la economía durante COVID fue un error. Yo tengo porque si vamos a vivir en una democracia, Alberto Bernal debe tener esa capacidad. Y en el momento en el que el Partido Demócrata se fue a decidir que Alberto Bernal se tiene que callar, o que Manuel no puede decir lo que piense, o que Mónica no puede decir lo que piense porque entonces alguien se siente mal, hasta ahí llegó nuestro sistema de Occidente. Y yo creo que Elon Musk se montó con Trump porque Trump era la única persona que estaba dando esa opción. Y para Trump, para Musk, es básicamente, su idea es llevar a la gente a Marte y acabar con el wokeness, acabar con la cultura woke. Y mientras él tenga la posibilidad de tener algo de gestión en ese sentido, yo creo que él se va a quedar en esa relación. Entonces yo pensé que iban a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses. Yo creo que nos van a sorprender en cuánto tiempo va a estar metido Musk en esta relación, porque yo hubiera pensado que esto ya debería haber explotado. Todos sabemos lo difícil que es Trump, todos sabemos lo difícil que es Musk, pero yo creo que en ese sentido de tener ese norte, de acabar con wokeness, van a estar juntos. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Morcho, se nos acabó. Tengo 1500 temas más para conversar, pero simplemente quiero darles la palabra a Mónica y a Manuel para que en el tema, del tema que quieran, el mensaje que ustedes quieran sobre lo que están viendo de estos primeros días de gobierno y cómo desde la perspectiva de las relaciones políticas, no sé si de pronto alguien quiere hablar de las siguientes elecciones en América Latina, las que vamos a tener este año, que son 5, cómo de alguna manera viendo ese espejo que tenemos en Estados Unidos, los candidatos pueden refrescar sus mensajes para apuntarle a ganar, quiénes son los que podrían tener un mejor juego en esta era Trump desde América Latina para llegar al poder, podría ser un buen tema, pero los dejo para que ustedes cierren con el tema que ustedes quieran. Mónica.
Muchísimas gracias. Sí, mira, algo que no hemos mencionado y que considero yo que es sumamente importante es el aspecto político. Considero yo que el efecto de Trump en la economía, pues como ya venimos platicando, el mundo ya viene enrolado en esta dinámica, no se va a sentir tanto, pero políticamente hablando sí, en el sentido del auge de los autoritarismos, las autocracias en América Latina, en Europa, estos partidos ultraderechistas o de derecha que ya en Europa han tenido sobre todo más, digamos, avance en los últimos años. El año pasado tuvimos elecciones al Parlamento Europeo, los partidos de derecha han cobrado más importancia, tenemos una Italia con Milei, tenemos Orbán en Hungría, en fin, varios actores a nivel internacional que apoyan y que Trump es aliado, ¿no?, de ellos. Entonces, el auge de estas autocracias sí es un riesgo para el mundo en general, en el sentido de pues una pérdida de los valores democráticos, una disminución de los derechos humanos para la población en general del planeta, y veremos pues estos aliados que ha tenido sobre todo tradicionalmente y que busca Trump en esta región, países que han expresado interés en tener una relación positiva con Estados Unidos, el caso de la Argentina con Milei, Salvador Bukele, por ejemplo, en El Salvador con Bukele, en Paraguay, en República Dominicana, y tradicionalmente también enemigos, el caso de Rusia, de Irán o de China. Entonces, sí, el aspecto político considero yo que también tiene una importancia sumamente vital y que con Donald Trump pues podremos ver esto que pasará a nivel internacional. Podrá decir el mundo, bueno, si Trump hizo esto o aquello, ¿por qué yo no lo voy a hacer, ¿no? En este sentido, de cara a las próximas elecciones. Y además venimos de un año electoral. 2024 fue el año en la historia de la humanidad en que más elecciones hubo en el planeta. Entonces, estos cambios, estos reacomodos geopolíticos son sumamente importantes, y con un presidente con esta tendencia en el poder y con una oligarquía empresarial apoyándolo, vimos pues en la toma de posesión cómo los oligarcas empresariales, unos de los más ricos del mundo en términos tecnológicos sobre todo, pues estaban por delante del gabinete. Entonces ahí vamos a ver pues la importancia que van a tener en términos del manejo de la política exterior de Estados Unidos, y esto también es preocupante, ¿no? Que se maneje la política exterior como si fuera un negocio a nivel internacional, dejando de lado pues muchos temas que creo yo que ha habido un avance en los últimos años y que pues con esta administración podemos ir en detrimento de los mismos. Gracias, Mónica. Manuel, te dejo para que cierres con el mensaje que te parezca importante resaltar. Yo creo que hay tres puntos importantes de considerar, además de lo que hemos conversado. Primero, que la política exterior de esta nueva administración tiene tres ángulos. Uno es enfocarse en la contención de China desde un contexto geopolítico, no solamente en el aspecto económico. Segundo, lidiar con problemas políticos como las dictaduras, como el narcotráfico, el crimen internacional organizado. Y tercero, mejorar la competitividad de Estados Unidos. Esos tres elementos vamos a ver cómo se van a manifestar. De alguna manera no van a ir caminando de una forma paralela y simétrica, sino que van a tener sus matices bastante diferenciados. Yo tengo muchas dudas de cómo se va a manejar, por ejemplo, la relación con las dictaduras, pero es un tema que se presenta como una oportunidad para muchos países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. En segundo lugar, yo creo que Mónica mencionó la palabra oligarca, y yo creo que los académicos en Estados Unidos están coincidiendo que hay un problema de oligarquía en Estados Unidos, y es un fenómeno global, no solamente con Estados Unidos. Y pues por muy bonito que parezca decirlo, el tema de libertad de expresión, para un oligarca como Elon Musk, la libertad de expresión tiene precio. Y básicamente el que tiene más plata la puede comprar, y el que no la tiene no va a tener la misma libertad. Y esa es la realidad de hoy en día. Nosotros tenemos que encontrar un balance entre la libertad y la responsabilidad. Y para eso están los valores y para eso está el Estado. Y yo creo que es muy iluso pensar que la libertad como tal, así sin ninguna restricción, es efectiva. Y en tercer lugar, yo creo que realmente hay muchas contradicciones dentro de este gobierno que puede generar más polarización. Uno de los aspectos importantes es que lamentablemente la política del espectáculo continúa prevaleciendo, y depende realmente del público, del ciudadano promedio, de tratar de desmitificar la idea de que el espectáculo significa resultados. Yo creo que los resultados no se van a reflejar como se está planteando en el espectáculo político de hacer gestos matones. Esas son las Bueno, tres perspectivas.
Muchas gracias, Manuel. Aquí han quedado planteados varios temas, pero uno que anuncio que lo tendremos que desarrollar en otro programa es esta tendencia de la influencia de los dueños de la riqueza en los gobiernos, en las elecciones, y realmente está siendo más influyente ahora que hace unos años, o sencillamente ya se destapó lo que siempre venía pasando, en fin, pero ya será tema para otra conversación, otro programa. Por lo pronto quiero agradecerles muchísimo a Manuel Orozco, a la doctora Mónica Laborde, a Alberto Bernal por esta conversación, por acompañarme, y bueno, muchas gracias y vamos a ver qué pasa porque esto está cambiando muy rápido y no sabemos en una semana qué pueda estar pasando. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Claudia, Gracias. y Gracias que por la sigas invitación, un disfrutando placer. Dubái. Y Hasta a luego. usted, gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, esto es Periodismo Puro y Sin Apuro. Pueden verlo en mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, cada 15 días. Suscríbanse para que les lleguen las alertas y no se pierdan ninguno de estos contenidos y de los otros que publico en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao.